Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Leña Savioli y la política pampeana en la televisión cooperativa. Nos volvemos a reencontrar en una nueva emisión donde por supuesto tendremos un gran programa para debatir distintos aspectos tanto de la política nacional, provincial y también sindical. Y en esta ocasión me acompaña como periodista invitado León Nikanov, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Cintia, muchas gracias por la invitación. León, contanos brevemente dónde podemos leerte, el link y demás para que la gente empiece a conocer también el... Bueno, yo trabajo en revistaife.com, es una revista digital que ya llevamos 2 años y medio en ese proyecto. Nos pueden encontrar en www.revistaife.com o en las redes como Revista Ife. También están los podemos encontrar en páginas de Facebook y demás. Exactamente. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias nuevamente entonces, León. Y en el día de hoy ya abrimos entonces este programa. Tenemos como invitados al diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Francisco Torroba, y también al diputado provincial por el FREJUPA, Martín Balsa. Les quiero agradecer, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes. Bueno, y la primera pregunta que no puedo dejar de hacerle tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional y el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo vislumbran este impacto político que está teniendo el juicio y los argumentos que dio la vicepresidenta respecto a la falta de pruebas que se usaron en otros juicios y que fueron ya desechadas, en otros juicios que fueron sacadas de esos juicios, además de la falta de derecho a la defensa, los mensajes entre José López y también Nicolás Caputo, aliado al macrismo y demás? Bueno, en primer lugar, decir que nosotros creemos muy importante que el principio constitucional de división de poderes tenga vigencia. Esto quiere decir, es un proceso donde han intervenido fiscales que han recolectado pruebas, ahora intervienen fiscales que acusan, después van a intervenir jueces que van a tener que tomar una decisión, después va a venir otra segunda instancia donde tanto los fiscales como los acusados se puede afirmar la acusación o denegar, y después queda otra instancia más. O sea que creo que hay que dejar que la justicia trabaje. No comparto la idea de que un poder trate de presionar o tomar posicionamientos a favor o en contra. Creo que la democracia se sustenta en el principio de división de poderes. Y tenemos que dejar que la justicia, sin interferencia de la política, pueda expedirse con total objetividad. Sin duda que el hecho de que sea acusada una expresidenta y actual vicepresidenta en una causa de esta magnitud, no solamente tiene un efecto político, sino que creo que va a tener un efecto negativo en la economía, que ya viene con un alto nivel de inflación, bajos niveles de inversión, con pobreza, con escasez de divisas, con un aumento del tipo de cambio. Entonces, si uno toma los aspectos políticos y los aspectos económicos, me parece que esto va a tener un impacto negativo en la economía. Lo que sí creo que, tenemos un sistema y el sistema funciona de esta manera y hay que dejar que el proceso continúe. Hay que ser respetuoso de la división de poderes. Por eso yo creo que no hay que ni prejuzgar, estamos en una etapa de ese proceso donde los que van a tener que decidir son los jueces, no nosotros que estamos en otro poder y en otra instancia. Perdón, Torroba, ¿pero usted considera que es legítimo el pedido de encarcelamiento a Cristina Fernández de Kirchner o hay más bien una persecución política? Teniendo en cuenta que es la única expresidenta que se la está investigando y no, por ejemplo, Mauricio Macri, que también ha estado involucrado en aspectos, bastante delicados como los Panama Papers o el Correo Argentino. Mire, yo adhiero a la necesidad de que hay que investigar a todos los que hay que investigar. O sea, esto no quiere decir, yo por supuesto no he tenido la posibilidad de acceder a los expedientes ni de seguir las acusaciones de fiscales,
Digamos, es tarea del fiscal acusar, se le paga por acusar. Y está haciendo su trabajo. Después, los jueces son los que van a tener que determinar si hay pruebas o si no hay pruebas, si exageró o no exageró, pero esto forma parte de un funcionamiento del sistema democrático. Entonces, yo creo que, digamos, sería irresponsable que gente que detenta otro poder presione a los jueces, presione a los fiscales o emita opinión sin conocer. Digamos, el sistema funciona de esa manera y eso caracteriza a la democracia. La presunción de inocencia, el principio de defensa en juicio. Bueno, digo, y hay instancias que además exceden las instancias nacionales, porque de alguna manera, si alguien ve vulnerados sus derechos, siempre hay instancias internacionales para poder llegar. Entonces, hoy estamos en esta etapa y creo que va a ser un proceso largo. ¿No considera que hay ensañamiento hacia una expresidenta y no hacia el resto de las personas que pueden llegar a haber cometido otro tipo de delitos? Mire, si hay denuncia hacia otros funcionarios, sean del partido que sea, y hay pruebas, yo creo que hay que investigarlo. Digo, no porque haya alguna omisión significa que hay que hacer la vista gorda hacia todos los delitos que se pudieron haberse cometido. A ver, me parece que la democracia necesita de la división de poderes, la democracia necesita de un sistema de justicia justa y además el progresismo necesita que la corrupción sea investigada y juzgada. Entonces, y esto excede las banderías políticas. No es que porque pertenece a un partido político se es bueno y si se pertenece a un partido político se es malo. De hecho, tenemos un ex vicepresidente como Vudú, que ha sido condenado, tenemos como López revoleando bolsos, que ha sido condenado. Entonces me parece que toda la corrupción, más allá de la bandería política, tiene que seguir el mismo camino. Debe investigarse y si ha existido, debe condenarse. En este caso, está en un proceso de acusación y de investigación. Vamos a ver cómo termina. ¿Coincidís con Francisco Martín, digo, No. en este sentido también de los banderismos políticos, teniendo en cuenta lo que dijo Cristina, donde se busca un disciplinamiento hacia la dirigencia política, pero en eso deja entrever que también el disciplinamiento es hacia el peronismo? ¿Lo ves de esa manera? Bueno, antes que nada quiero decir que me extraña, Francisco, que es abogado, que hable de un debido proceso cuando está plagado de irregularidades. Yo soy pisero, como me dice él en la Cámara, pero el proceso está plagado de irregularidades. Fue una causa que ya había sido juzgada, es un caso juzgado, volvió a juzgarse. Se hace a través de Zoom y no los alegatos del fiscal, leyéndolo, que está prohibido. El fiscal el alegato no lo puede leer. Se acusa de cuestiones que los mismos peritos que mandaron son mentiras. Por ejemplo, de un terraplén hablan, y el terraplén que hablan es justamente, vos la ruta no la podés hacer sobre la tierra como está, tenés que sacar toda la materia orgánica para que no se hunda, porque después pasan camiones, y que ese terraplén se socavó para abajo, y no se pueden hacer terraplén en la Patagonia porque retienen el agua, por ejemplo. Digo, está plagado de irregularidades, pero la peor de las irregularidades es que la banda de Macri la que está ejecutando este juicio, lo que juegan a la pelota juntos. O sea, de debido proceso no tiene absolutamente nada que se le parezca a esto. Creo que va a quedar en historia y aparte, en el afán de llevarse puesta la democracia, porque quieren proscribir, si no quieren ganar, que le ganen a Cristina las elecciones. Pero quieren proscribir a Cristina, al peronismo, al pueblo laburante, al pequeño comerciante, quieren proscribir a todo lo que represente el campo popular, porque saben que ahí les queda el campo libre para hacer lo que quieren hacer, venir a correr al sindicalismo, como lo dijo Macri, con palabras peores, porque dijo que había que hacer como los caballos que no servían más para correr, vienen por las leyes laborales, vienen por todo eso, que es lo que Cristina peleó durante esos 12 años y es lo que representa, y creo que la muralla más grande que tiene, no solo la alianza Cambiemos, donde el radicalismo y el ARI y el PRO conforman toda esta alianza para ir, fundamentalmente los une el antiperonismo, para ir contra todos esos derechos, sino contra el pueblo laburante vienen.
No, a mí me interesaba preguntarle a Balsa sobre el reclamo ayer de la gente afuera de la casa de Cristina, digamos. Si usted cree que se corresponde el amor y el odio que se le tiene a Cristina en relación a lo que ha hecho en el país. Es decir, un dirigente se puede evaluar según lo que ha dejado, según las políticas que ha hecho y que han perdurado en el tiempo. Y Cristina, digamos, para la gente que la sigue, digamos, más allá de la ampliación en la jubilación, que hoy equivale a una jubilación de miseria, o la Conectar Igualdad, no han quedado grandes políticas del kirchnerismo, del primer kirchnerismo. Sin embargo, se le tiene una devoción y un amor muy importante. Y del otro lado también, el odio que se le tiene, digamos, y tampoco ha tocado grandes intereses. Es decir, en su gobierno ella misma ha dicho que ha beneficiado a los bancos y el campo la ha levantado en pala. Palabras textuales de gente del gobierno durante el primer kirchnerismo. ¿Qué evaluación hace al respecto? Agregando lo del campo, desde que asumió Néstor no se remató una hectárea de campo más, que había campos embargados en todo el país. Una hectárea de campo más no se remató. No, pero el campo se benefició durante el segundo kirchnerismo. Le fue muy bien, lo que pasa es que nunca se conforman con lo bien que le va. Yo quiero que le vaya bien al conjunto de la sociedad. Quiero que cierren los números con la gente adentro. Que le vaya bien al pequeño comerciante, que le vaya bien al laburante, que le vaya bien al enfermero que nos cuidó en la pandemia, que le vaya bien al conjunto de la sociedad, no a un sector de la sociedad. Y en eso hay que tocar intereses. En este país pagan menos los que más tienen, porque el impuesto que más recauda en la Argentina, que recauda el 36%, es el IVA. Y lo paga lo mismo Paolo Roca que el último laburante que va a comprar un paquete de arroz. Sí, después de 15 años no se ha impuesto modificado a la ganancia, ese impuesto. Impuesto a la ganancia, que lo pagan un montón de laburantes, representa el 26%. Y a los bienes patronales, el 8% nada más. Y ni hablar del impuesto a la herencia, que es un impuesto que está considerado en el mundo como el impuesto más justo, porque si no, el que tiene una fortaleza de riqueza cada vez es más rico y el de abajo es uno de los impuestos más justos. Acá ni se toca el tema, no están dispuestos a tocarlo. ¿Me permitís un minuto? Sí. No, yo lo que quiero agregar, poniendo en duda el accionar de los jueces, es que este fiscal que acusa a Cristina fue nombrado por Cristina. Que los miembros de la Corte, casi en su totalidad, menos unos, vienen del justicialismo, con militancia justicialista. O sea, por ejemplo, Lorenzetti lo nombró Néstor Kirchner y es justicialista. Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner e intendente de la ciudad de Santa Fe por el justicialismo. Rosenkrantz es el único que no viene del justicialismo y ha sido, si se quiere, asesor de Alfonsín en los primeros años de la democracia. Y Maqueda viene del justicialismo, ha sido diputado provincial por el justicialismo, ha sido diputado nacional por el justicialismo, ha sido ministro por el justicialismo. O sea que, digamos, no podemos decir que esta es una banda de Macri que está juzgando a la expresidenta cuando el fiscal ha sido nombrado por la expresidenta y los ministros de la Corte han sido nombrados, apoyados por el bloque de senadores, porque para nombrar la Corte hace falta la aprobación, y tienen una militancia política. Entonces, a mí me parece que, digamos, tenemos que tener objetividad para tratar de esto, ¿no? Me parece que el relato no le hace bien a la política, me parece que el relato no le hace bien, porque podemos relatar, pero hay cosas que son, digamos, contundentes. Y lo que hay que dejar, no hay que exacerbar a los ánimos, hay que dejar que la justicia trabaje como poder independiente. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Martín, ¿querías agregar algo? Sí, aclarar que como poder independiente, que durante el gobierno macrista hubo una mesa judicial, que la cabeza máxima de esa mesa judicial, que nombró 2 jueces por decreto, que por más que hayan sido intendente peronista, no sé, nombró 2 jueces por decreto, que después fueron ratificados por el Senado, pero fueron nombrados por decreto, sin que se les moviera un pelo, y que esto que dice Francisco, que fue peronista y que Batistuta jugó en River y después terminó siendo goleador en Boca, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La cuestión es que este hombre, Pepín, es el primer prófugo de la democracia. Está en Uruguay hace 623 días, escondido. Al primero que llamaron a declarar desapareció. Entonces, el relato está del otro lado, la mentira está del otro lado.
¿Por qué no viene a declarar? Si todos los nuestros, Debido, Vudú, todos los que le dijeron, fueron, declararon, se comieron la prisión, se comieron que le cablen y que los espíen en los penales. ¿Por qué Bueno, se fue? Al respecto, nosotros creemos que Pepín debería presentarse en la justicia. Lo hemos dicho, digamos, el radicalismo se ha expedido al respecto. Que además hay una contradicción, si tuviese una justicia a lo mejor que lo favorece, no debería haberse fugado. Digo, nosotros no compartimos todo eso. Yo creo que, digamos... ¿Pero se mide con la misma vara, digo, en este caso a los dirigentes políticos en la justicia o no? Digo, hay dirigentes que han sido condenados, como López con la revoleada de Bolso, como Debido, y además ya tiene una condena, digamos, firme. Entonces, digo, Vudú, digo, lo que hubiera sido Vudú manejando la fábrica de billetes, digo, ya tiene una condena firme. Entonces, lo que sí creo que necesitamos que, digamos, la justicia pueda trabajar y pueda despedirse. Ahora, si exacerbamos los ánimos, si generamos todas estas dudas, bueno, me parece que lo que estamos haciendo no es dejar que la justicia, que además, reitero, los jueces tienen la aprobación del justicialismo, pueda hacer su trabajo en forma independiente. León, nos venimos ahora un poquito con lo que tiene que ver con la política más pampeana, ¿no? Otro de los temas que quizás está en debate y que algunas provincias también lo están tratando tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones de cara al 2023. Parece que falta mucho, pero en realidad no. Hay muchos ya que están y muchas no, que se encuentran en campaña. ¿Están a favor o están en desacuerdo de esta situación? Lo que tiene que decidir es el oficialismo, así que pregúntele al oficialismo. No, yo creo que bueno, eso en la política día a día va cambiando y eso determinarán, como ya algunas provincias determinaron, si se desdobla o no se desdobla, pero no, ni a favor ni acuerdo. Y lo hacen todos los partidos políticos en las circunstancias que más le convienen o que no le convienen. Lo hace el oficialismo de acá. ¿Y hoy qué le conviene al oficialismo de acá? Lo hace el oficialismo de acá y lo hace el oficialismo donde no es oficialismo el peronismo y lo hacen. ¿Y hoy qué le convendría al PJ pampeano? Es difícil decir, porque las circunstancias deben que solucionar un montón de problemas y también se necesita tiempo para solucionar los problemas. Yo no digo que ni que sea necesario ni que no sea necesario, pero es parte del juego político. Yo personalmente al respecto creo que sería una contribución a la democracia la no coincidencia de las elecciones, separar lo nacional de lo provincial. Y es más, sé que es difícil, a lo mejor lo municipal de lo provincial. Pero creo que sería una contribución al sistema democrático que no coincida, no de acuerdo a lo que le conviene a quien está en el gobierno, ¿no? Sino que siempre fuesen en diferentes instancias. Creo que esto simplificaría, daría más, focalizaría más los problemas provinciales y focalizaría más los problemas nacionales. Y creo que al sistema que de alguna manera llevamos 40 años, nos tenemos que hacer cargo toda la dirigencia política, digamos, de los problemas que tenemos, porque si no entramos en una simplificación, en la construcción de un relato, le vendría bien una separación de las elecciones. Torra, ¿usted considera que el radicalismo le gana en una interna a las demás fuerzas de Juntos por el Cambio? Bueno, hoy nosotros tenemos 2 candidatos lanzados, vamos a tener uno, porque de alguna manera se va a volcar o por Gerardo Morales o por Facundo Manes. No, pero digo acá en la provincia. A nivel provincial. Sí. Bueno, hasta ahora venimos ganando, digamos, todas las elecciones internas que hemos tenido, y que han sido varias, tanto en la fórmula gobernador y vice, como cuando hemos competido por senadores. ¿Los candidatos tienen que salir por consenso en el radicalismo? Mire, yo creo que no hay que desechar un proceso interno que además que es algo natural, no dramaticemos, pero sería bueno que comience con una mesa de diálogo. Me parece que sería que el radicalismo avance en definir su situación sin un proceso
Y si usted sale por consenso como candidato a intendente de Santa Rosa, ¿tomaría el riesgo Y de yo presentarse? no descarto ni una cosa ni la otra. Pero Lo si el que- partido tiene ese consenso. No voy a escapar a las responsabilidades porque siempre que me tocó he competido, siempre he competido y he competido en situaciones mucho más adversas, ¿no? Pero bueno, me parece que es prematuro que la sociedad hoy tiene otras preocupaciones y avanzar en las candidaturas me parece que es como, digamos, ignorar, si se quiere, la situación que está viviendo la ciudadanía, que es de altos niveles de inflación, de pobreza, de desocupación. Me parece que hoy es el principal problema. Y además, bueno, también sería bueno que hubiese una convocatoria, porque por ahí las elecciones van a ser en octubre del año que viene, por ahí las elecciones se van a adelantar. Todo eso también hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones de tipo político. Más allá de que cree que no es el momento, digo, ¿tiene ganas de volver a una intendencia? Me gustaría o ser candidato a gobernador o me gustaría ser candidato a intendente. No desecho ninguna de las dos posibilidades. Digo, bueno, el paso del tiempo también deja sus secuelas y el paso del tiempo también deja su experiencia, ¿no? No, para Balsa, ¿qué análisis hace, ya pensando en el 2023, de la situación actual del peronismo provincial? Si se está ante un momento histórico en donde puede llegar a perder la provincia y en lo que fue en su momento las internas dentro del justicialismo provincial. ¿Cómo está ese tema entre el gobernador y el exgobernador? Yo creo que primero que se correlaciona la legislativa con la ejecutiva. Son dos cosas totalmente distintas, una elección legislativa que una ejecutiva. Y a su vez, yo creo que el peronismo va a ir unido, sin duda el frente que se formó va a ir unido porque nadie se pega un tiro en la pierna, pero a su vez creo que también tenemos que cambiar un problemón que dejó el gobierno nacional anterior. Dejó un país que lo endeudó rápidamente en 100.000 millones de dólares, que tomó la deuda más grande de la historia de la República Argentina, que tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional, que nos había sacado ese pie de encima Néstor Kirchner, lo trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional, y todos esos condicionamientos condicionan la política en general. Porque hoy el país, sí en los números macro, no está tan mal, pero tiene una carga con esa deuda, La desocupación hoy es 6,8%. Lo que está mal desfasado es la plata que gana un trabajador y lo que sale a vivir, lo que aumentan las cosas. Ese es el problema que tenemos hoy. Y parte de ese problema de no poder controlar la inflación, todo es en el estado que dejaron la macroeconomía el gobierno anterior. ¿Y cómo convive el pensamiento nacional y popular con el ajuste que está preparando Sergio Massa, que es una suerte de guzmanismo sin Guzmán? Y bueno, la realidad es que a nadie le gusta que esas cuestiones pasen, pero estamos en una coyuntura muy difícil. Estamos en un momento donde es muy difícil manejar la economía de la República Argentina y muchas presiones de esas vienen porque volvió el fondo. El ajuste no es cerrar el déficit, no es cuestión de que quieren que la gente esté mal. Cerrar el déficit es que lo que te exige el fondo, los acreedores privados, todo lo que las condiciones macroeconómicas que quedó este país comparado con cómo quedó en el 2015, donde le prestaron porque el país estaba desendeudado en dólares, porque lo dejó con una inflación del 24% y le entregaron con una inflación del 52%, la verdad que tocó una difícil, sumado pandemia, guerra, precio de los combustibles, sumale todo eso, todo lo otro pasó sin que haya pandemia y sin que haya guerra. Martín Francisco, me está quedando solo un minutito, me están avisando de producción. A mí me parece que es una simplificación echarle al gobierno anterior la culpa de 40 años de vida democrática, ¿no? Digo, me parece que es una simplificación. Martín construye un relato, pues yo no adhiero, porque si uno toma desde Isabel Martínez de Perón hasta la fecha, todos los presidentes aumentaron la deuda externa. Todos los presidentes aumentaron la deuda del país, en pesos, a veces en dólares, pero todos aumentaron. En segundo lugar, sí, rápido que nos quedamos sí, sin tiempo. No, digo, decir que el problema es el acuerdo con el fondo, cuando al fondo no le hemos pagado un mango, al fondo no le hemos pagado un mango, porque lo que le hemos pagado son los derechos especiales de giro
que el fondo nos mandó, Le pagamos. nos mandó, con eso le pagamos, nos mandó y le volvimos a pagar, es una simplificación. Me parece que es, digamos, y que esto de decir, de simplificar para construir un relato, de nada le sirve a la política argentina para poder superar los problemas que tenemos. Cortito, sí. Yo no, nada, que menospreciar lo que uno piensa y lo que uno por ahí trata de estudiar y ver cómo mejorarle la vida a la gente, decir que uno tiene un relato. Porque yo tengo mucho respeto por Francisco, creo que él genuinamente cree en lo que cree, pero es una manera de desestimar lo que yo creo y por dónde veo la salida. Y nosotros demostramos que este puede ser un país distinto. Cristina demostró que este país, el conjunto de la sociedad, puede vivir mejor. Me queda una pregunta pendiente, con esto cierro. Hablabas del PJ, bueno, tiene que salir el candidato o la candidata por consenso. Lo que se está disputando es el espacio de la vicegobernación, entre los distintos espacios políticos también, ¿no?, que integran, en este caso, el Frente de Todos aquí en la provincia de La Pampa. ¿Quién debería ocupar ese espacio? Será quien mejor represente lo que la sociedad en ese momento pida. Tiene por cupo que sea femenino o al revés, uno y uno, será quien mejor lo represente. Y en eso no vamos a dudar para construir el triunfo del 2023. Perfecto. Les quiero agradecer muchísimo, Francisco, Martín. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Y de esta manera entonces pasaban los diputados provinciales Martín Balsa y Francisco Torroba. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.